saludar a los maestros Jaime Hernández y Francisco Paco Cruz, leerle lo que me manda Ceci de Jesús García, el corresponsal del periódico La Opinión, allá en Los Ángeles, también periodista del Diario de Nueva York. Hace un minuto, Jesús García ha escrito en redes: el ex policía federal Raúl Arellano Aguilera dijo que los agentes especiales hablaban regularmente de que maletas con droga y dinero habían logrado entrar o salir del aeropuerto de la Ciudad de México. El defensor César de Castro enfrenta dificultades para obtener las respuestas que quiere del ex policía. Busca mostrarlo como un resentido por los puestos de García Luna y Luis Cárdenas Palomino, pero el testigo solo había hablado del segundo y su nombramiento. También ha dicho, después de el testimonio del Lobo ayer en la corte, ha informado Jesús García que el agente Adrián Ibáñez, de inteligencia de Estados Unidos, detalla sobre el decomiso de la cocaína en Manzanillo que dijeron el Grande y el Lobo, más de 23 toneladas. En octubre del 2007, confirma la participación de la AFI, pero en el operativo estaban la Marina y agentes del puerto. El ex policía federal Raúl Arellano Aguilera describe irregularidades en el aeropuerto de la Ciudad de México. Misteriosa orden 4535, nadie revisaba nada en medias horas. Ciertos elementos desaparecían y volvían contentos. Vio que el mando, de nombre Óscar Moreno Villatoro, recibió una maleta con dólares. Sobre el testimonio del ex policía federal, quien lucía nervioso, dice Jesús García, la defensa de García Luna ha hecho varias objeciones debido a los dichos o acciones de terceros. El juez no ha avalado todos los intentos y eso no tiene contento a César de Castro. Dice Jesús García que se espera una dura réplica por parte del abogado defensor de Genaro García Luna. Y bueno, para hablar de este juicio y para hablar de los detalles que siguen surgiendo, saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte, y al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, ambos periodistas de larga trayectoria. Mi querido Paco, ¿cómo ves? Ya van otros 2 testigos que son interrogados en el juicio, además del Lobo. El día de hoy, agentes, miembros de las fuerzas del orden, tanto de Estados Unidos como en México, y hablan de esto que desde el mundo del narcotráfico, el Grande, incluso el futbolista, han señalado las irregularidades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Paco, te saludo con mucho gusto. Abrimos la mesa de diálogo contigo. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, igual, buenos días. Mira, yo estoy un poco sorprendido porque no se había mencionado al general secretario, el único general 4 estrellas en el gobierno de Calderón, Guillermo Galván. Había señalamientos de que estaba involucrado en delitos y que él personalmente había perdonado o autorizado el perdón por lo menos a 800 efectivos del ejército que se vieron involucrados no solo en narcotráfico, sino en otros delitos, pero no se le había mencionado directamente hasta ahora, y eso es muy importante porque nos da ya el mapa de que dentro del gobierno de Calderón había un generalato que controlaba el tráfico de narcóticos. Así que hay que seguirlo, que el involucramiento de generales secretarios, generales secretarios, recuerda, no es nuevo. En 1984-85, recuerda, el general secretario Juan Arévalo Gardoqui fue señalado con evidencia de que protegía aquel famoso rancho de Rafael Caro Quintero, en el que habían sembrado 544 hectáreas de marihuana y en el que trabajaban por lo menos 10,000 jornaleros de varios estados en la pizca, la cosecha de marihuana, pero que era protegido
protegido por órdenes del general Juan Arévalo Gardoqui, el secretario de Defensa de Miguel de la Madrid. Entonces tenemos, y mira, también había muchas evidencias de que en el 32 el general Abelardo L. Rodríguez era el mayor mafioso de este país, controlaba el tráfico de drogas, y así que no es, mira, me sorprende, pero no es novedad, va. Entonces hay que tener mucho cuidado porque recuerdas, están tejiendo una historia y decíamos casi desde el principio, para dar o mostrar las complicidades o la cadena de complicidades del crimen organizado. Es decir, los fiscales desde el principio nos han dicho la verdad, iban a involucrar a militares, ya están, ¿no? Y no solo son, no es cualquier militar, es el general 4 estrellas de Felipe Calderón, su mano derecha en seguridad pública, que se dio en ocasiones los controles de la lucha antidrogas a Genaro García Luna. Es decir, hay una base sólida del control del generalato. Del aeropuerto, mira, yo mismo documenté en García Luna, el Señor de la Muerte, no solo García Luna controlaba el tráfico de narcóticos, había tráfico de oro, tráfico de joyas preciosas. Entonces es todo un entramado, pero lo importante es eso. Mira, yo estoy esperando a ver a qué hora van a salir los nombres de ministros y jueces, magistrados que protegían a García Luna, y de los periodistas, si ya lo dijeron, si ya lo vislumbraron, y ahora dan a conocer o emerge el nombre del general Galván, pues yo espero que salgan todos los nombres y que podamos armar el mapa de la complicidad del narcotráfico o del crimen organizado en el gobierno de Calderón. Así es, y hay que decir que en algún momento el equipo de defensa de Genaro García Luna puso en entredicho y logró acorralar de alguna manera a El Lobo ayer, a El Lobo Valencia. Me refiero al abogado Florian Miedel, que forma parte del equipo de César de Castro, que defiende a Genaro García Luna. En algún momento, el abogado en este interrogatorio le recordó o le dijo que El Lobo Valencia, en una reunión con los fiscales en el 2022, le había dicho a los fiscales que era mentira todo lo que les contó en el 2020 sobre sus reuniones con García Luna y los presuntos pagos que le hizo. Pero el ex líder del Cártel del Milenio argumentó que tenía miedo a las repercusiones, señaló que por el problema con su hijo y atentados contra su familia en México, aunque pues no hubo más detalles. Lo que sí hay que también señalar es que con lujo de detalle declara que después de que les incineraron un cargamento de 20 toneladas de cocaína, la Marina, en Manzanillo, Colima, se reunió Genaro García Luna con él, con el Barbas, así conocido Arturo Beltrán Leiva, el líder de la organización de los hermanos Beltrán Leiva, y que, bueno, la reunión fue más o menos así. Después, un mes después de esta incineración de las toneladas de cocaína en la casa campestre de Cuernavaca, Morelos, fue la reunión. Llegó García Luna vestido de traje y en una mesa, en una pequeña terraza, se sentó junto a mí, frente a Arturo y su hermano Héctor, relató Nava Valencia, quien fue, por cierto, detenido por el ejército mexicano en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2011. Aseguró que en esa reunión se le pagaron $5 millones por él y $5 millones por el Barbas, Arturo Beltrán Leiva, a García Luna para que los ayudara a resolver el problema con los colombianos, porque les estaban exigiendo $50 millones por esa droga que se incineró luego de que se descubriera en el puerto de Manzanillo, Colima. A ver, pues información que estoy poniendo sobre la mesa también para escuchar tus puntos de vista, mi querido Jaime Hernández. Buen día, querido Vicente, buen día, mi querido Paco. Pues sí, es interesante esta parte que narras, sobre todo este último capítulo, en el que los colombianos le estaban exigiendo
$50 millones por la pérdida de ese cargamento que fue incautada por la Marina Nacional. Pero lo interesante de ese episodio es la forma en que Genaro García Luna les entrega un documento en el que se deja constancia de que la DEA ya sabía de ese cargamento, sabía que iba a partir desde Colombia, lo estuvieron monitoreando hasta llegar a México. Pero entonces, fíjate nada más, García Luna, que evidentemente tenía contactos de alto nivel con la DEA, traficaba con la información de inteligencia de la DEA, y esto le permitió apaciguar a los colombianos para que no exigieran cobrando el cobro de 50 millones. Entonces, ¿te acuerdas que en el primer día del inicio del juicio, el fiscal, la primera frase que soltó contra Genaro García Luna fue: usted ha traicionado a México y a Estados Unidos? Porque efectivamente traicionó a su país, pero también traicionó a Estados Unidos, que le aportaba información e inteligencia de la DEA. Y otro episodio que se me hace interesante por lo que toca hoy al juicio que siguió esta mañana con Raúl Arellano Aguilera, este ex policía federal. Es interesante, es fascinante la descripción que hace de cómo los cárteles de la droga se hicieron con el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros, como el de Cancún y Acapulco. Y fíjate nada más, tú sabes que todos los aeropuertos, pero particularmente un aeropuerto internacional como el de la Ciudad de México, son infraestructuras estratégicas. ¿Cómo los carteles fueron capaces de hacerse con el control de una infraestructura tan importante como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Y narra Arellano cómo, por órdenes de Ramón Pequeño, iban y se cuadraban todos y decían: sí, jefe, lo que usted quiera, jefe, y establecieron este sistema para darse de baja, para que los agentes no realizaran inspecciones durante un periodo de 1 o 2 horas, y al mes o de forma habitual y rutinaria llegaban a otros miembros de la Policía Federal para entregarle dinero en maletines a Oscar Moreno, que era el jefe del aeropuerto, de aeropuertos. O sea, tenían controlado todo. Eso es lo alucinante para mí, francamente. Entonces, el gobierno de Felipe Calderón le entregó las infraestructuras estratégicas a los cárteles de la droga, y es exactamente, diría yo, la misma copia, el modus operandi que se adoptó desde la época de Carlos de Salinas de Gortari, porque Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, inventó el famoso sistema de los semáforos. Él decía que en semáforo verde los militares, los verdes, tenían que dejar de aterrizar las avionetas en territorio mexicano, avionetas que llegaban desde Colombia para repostar y dejar cargamento que después seguía por tierra hasta la frontera con Estados Unidos. Pero es exactamente el mismo sistema, es decir, semáforo verde quiere decir que ustedes no van a permitir que aterricen avionetas y que descarguen, y los militares no se muevan para nada. Es el mismo sistema que implementaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto realmente es escandaloso, querido Vicente, porque cuando tú entregas al crimen organizado el control de, insisto, infraestructuras estratégicas como son aeropuertos, puertos, carreteras, y ya te jodiste. Ya tienes un narcoestado dentro de un estado, pilotado por el narco. Entonces, para mí, eso es escandaloso de la revelación de hoy y la de ayer. Fíjense que recibo sorpresivamente el apoyo en esta mesa de análisis de uno de mis contactos, que tiene amplio conocimiento del teje y maneje de la inteligencia militar, pues, y me escribe: ahí te va, Paco, el general Galván, que acaba de salir su nombre a relucir ayer en el juicio contra Genaro García Luna por presuntamente recibir sobornos también, el secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Felipe Calderón,
El general Galván, me escribe este contacto, era un secretario sumamente débil, no solo en el puesto, sino en toda su carrera militar. Era muy influenciable y dócil ante sus superiores. El elemento indicado, tal vez elegido por ello, para ser desplazado en el mando de la estrategia de la guerra contra las drogas que emprendió Calderón. Se rodeó de la antigua estructura militar que gobernaba a la Sedena desde el gobierno del presidente Zedillo, ahora desplazada, en donde todo era negocios y prebendas. Él, en lo personal, afectó a las relaciones, él en lo personal, me escribe este contacto, afecto a las relaciones extramaritales, sobre todo con elementos femeninos de buen ver y con esposas de altos jefes militares de su entorno. Es lo que me escribe, porque está al pendiente este contacto con conocimiento del teje y maneje en esos tiempos y bueno, pues de ese círculo de la inteligencia militar, mi querido Paco Cruz. Vicente, pues mira, es que en realidad Genaro García Luna controlaba todo, pero eso no lo excluye porque hubo acusaciones contra efectivos que estaban bajo su mando y te digo, hay documentación que perdonó a 800, de narco a lo que sea, aprovechando su puesto. Pero mira, no solo eso, las audiencias de ayer y hoy abren la puerta para advertir que Felipe Calderón verdaderamente estaba metido, pero hasta las cachas, como decimos en mi pueblo, en el narcotráfico. Él pidió personalmente la liberación y la contratación del general Mario Arturo Acosta Chaparro, un general que del que no solo había evidencias, es uno de los generales más asesinos que ha tenido este país. Recuerda, desde mediados de los 70, Mario Arturo Acosta Chaparro tomó bajo su mando o le entregaron el mando para desaparecer, aniquilar, matar, como quieran ponerlo, a la guerrilla de este país. Él es el creador de los vuelos de la muerte. Él es el creador de la nueva escuela de la tortura en este país con Francisco Quirós Hermosillo. ¿Sí? Eso lo sabía Felipe Calderón. Él pidió que lo excarcelaran porque estaba encarcelado y trabajaba, era su consultor, era todo. Es decir, Felipe sabía lo que estaba haciendo, lo entendía. Mario Arturo Acosta Chaparro era un criminal, era un delincuente desde que principios de los 70 estaba en Veracruz, que todo mundo lo sabía, menos él. Y es su escuela de tortura es de terror. Así que a mí, mira, esto te digo, aparte de lo del aeropuerto, lo de las Fuerzas Armadas, por eso, Genaro García Luna no tuvo empacho en proponerle a Calderón que compraran a través del ejército aquellas detectores moleculares y se robaran 50 detectores moleculares de droga y se robaran $50 millones. Y el general lo aceptó hasta que subordinados de él le dijeron, no, espérese, eso no funciona. Pero él no fue, él aceptó lo que pidió Genaro García Luna. Entonces había en el gobierno de Felipe Calderón un generalato encabezado por el general Galván y por Mario Arturo Acosta Chaparro para controlar parte del crimen organizado de este país, en especial el narcotráfico. Pero esto demuestra que García Luna tenía extremo poder extremo, y tal vez no todo el poder que se esperaría un secretario de la Defensa Nacional como Galván. ¿Por ahí va la cosa? Sí, no, mira, el general Galván era muy claro que había cedido en muchas cosas. Ya te lo dice tu contacto, era un hombre débil, era un general que no tenía con qué gobernar la Sedena, acepta todo el gobierno anterior, todo el Estado Mayor, y es un general que llega débil, sí, pero muy ratero, muy pillo, y ahora está saliendo su nombre, pero sí, lo importante, y le cede el poder, sí, a Genaro García Luna, como en su momento la Sedena de López Portillo, cedió el poder a el Negro Durazo. Entonces tenemos una Secretaría de la Defensa Nacional involucrada en problemas de narcotráfico. En los 80 era claro que el general
Juan Arévalo Gardoqui estaba involucrado, pero hasta toda la Sedena, cubriendo y protegiendo a los narcotraficantes. Él protegía a Rafael Caro Quintero hasta que la DEA descubrió a través de vuelos aéreos aquellas 544 hectáreas sembradas de marihuana. Solo entonces el general Juan Arévalo Gardoqui intervino, trabajó y bueno, pues como nadie investigaba nada, se dejó libre, y lo mismo pasó con Acosta Chaparro. Pero Acosta Chaparro, mira, nadie lo menciona porque los presidentes, todos, mientras vivió, le dieron autoridad para matar, para eliminar, para todo. Es el mayor torturador y represor de este país, con el general Francisco Quirós Hermosillo. Yo estoy pues emocionado, para qué más que la verdad, de leer las crónicas de Jesús García, de Jesús Esquivel, de la revista Proceso, creo que regresará muy pronto Keegan Hamilton de Vice News al caso. En fin, estoy leyendo lo que escribe Jesús García y dice, y además los leo porque ahí estuvimos y sé que son los que están siguiendo paso a paso el juicio. Mi querido Jaime, fíjate lo que escribe al final de su nota para el periódico La Opinión Jesús García. La defensa de García Luna, liderada por César de Castro, se quejó ayer lunes ante el juez Brian Cogan de que los fiscales hubieran llamado al cuarto cooperante sin avisar, como se tenía previamente acordado, con al menos 24 horas de antelación. De Castro dijo que los fiscales le habían proporcionado una lista de al menos 16 testigos para esta semana del juicio, y el juez Brian Cogan le dijo, cuidado con lo que desea. Sin embargo, el abogado defensor alegó que no había suficiente tiempo para revisar la información de esos testigos, sobre todo los sensibles, ya que en la lista había al menos 4 por venir y cuyos archivos no habían sido compartidos. El juez Brian Cogan pidió a los fiscales facilitar la información a la defensa un día antes de llamar a los cooperantes sensibles. Cabe recordar que los fiscales han insistido en que deben proteger la información y nombres de los testigos cooperantes, pues temen represalias o que los datos puedan ser revelados con antelación. Creo que ahí se está metiendo, como se dice en el argot popular, un balazo en el pie la defensa de García Luna, porque dice que por lo menos con 24 horas de antelación, con testigos sensibles que pudieran traer declaraciones, testimonios explosivos, y creo que no van a tener suficiente tiempo para prepararse ante estos testigos sensibles. Se me viene a la mente, por ejemplo, la Barbie, Edgar Beitia, el Rey Zambada, en fin, así las cosas también en esto que reportan los colegas desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, mi querido Jaime. Es increíble cómo yo creo que, fíjate que se juntan tantas cosas aquí. Evidentemente, la defensa que se queja tiene su razón de ser en términos de estrategia de defensa, ¿no? Porque evidentemente mientras menos tiempo tengan, menos habilidad, menos recursos podrán tener al alcance para defender al acusado, a su cliente. Pero hay que tener en cuenta precisamente lo que han alegado desde un principio y de lo que ya vaticinábamos nosotros, que la lista de los testigos iba a ser conocida a cuentagotas. ¿Por qué? Porque sí existe preocupación real de que los testigos puedan ser intimidados, incluso el que los hagan desaparecer, ¿no? Pero yo diría que en este caso la defensa se enfrenta no solamente a una batería de testigos que ha preparado con mucho esmero la Fiscalía de Estados Unidos, más que a los testigos como el Grande que ya pasó, como la Barbie que está por venir, todos estos testigos, más que a esta hilera de testigos, la defensa se enfrenta a la cruda realidad de un funcionario corrupto que hizo de México su pequeño reino. Y entonces no es que
no es que la defensa se enfrente con los acusadores que se van a ir presentando un día tras otro, se está enfrentando a la cruda realidad que vivimos aquí en México. Es la realidad la que hoy, es el pasado que persigue hoy a Genaro García Luna en nombre de los que tú quieras, de la Barbie y de todo lo que tú quieras. Entonces, por más tiempo que tengan o del que dispongan, francamente yo encuentro muy difícil que puedan defender a Genaro García Luna en las condiciones óptimas para una defensa jurídica. Así es que yo creo que se la va a tener que tragar y aguantar Genaro García Luna. Él fue quien impuso esa realidad. Él fue quien pactó con los criminales. Él fue el responsable de corromper a todo un sistema, militares, Policía Federal, al propio poder político, aunque se diga Felipe Calderón que él no sabía, pues claro que sabía, coño. Entonces, es el pasado ahora alcanza a Genaro García Luna, ese pasado que él mismo creó, se le viene encima en forma de todos los cadáveres que dejó en el armario, están saliendo y se multiplican. Así es que más que hablar en términos de justicia y de estrategias de la defensa, yo diría, pues, sorry, maestro, porque esto es lo que hay, ¿no? También, y no voy a cansar de decirme lo que me causa profunda tristeza, es que no haya sido sino hasta que García Luna cae en manos de las autoridades de justicia de Estados Unidos cuando estamos hoy conociendo el correlato de lo que nosotros de alguna manera ya sabíamos, ¿no? Por plumas, trabajos de investigación como los del maestro Paco Cruz, ya lo sabíamos, pero es lamentable que hoy esta realidad, este pasado que se vuelve a ser presente en una Corte Federal de Estados Unidos, tenga que ser en Estados Unidos y no en México. Eso es lo lamentable de verdad. Así es. Creo que ayer no lo abordamos y si lo abordamos, como estábamos en la Cámara de Diputados, les ofrezco una disculpa, Jaime, Paco, pero creo que así como hemos reconocido la labor de corresponsales, el caso de Jesús Esquivel de la revista Proceso, el caso de Jesús García del periódico La Opinión de Los Ángeles y del diario de Nueva York, de Keegan Hamilton, de Vice News, pues también hay que, hay que hablar de estos personajes que bien decía el presidente ayer en la mañanera. Al querer defender a García Luna pierden hasta la dignidad. El caso de Raimundo Rivapalacio, ¿no? Que pesa una tonelada, $1 millón, y resulta pues que sus cálculos son muy pedorros, ¿no? Y esta intención de defender a Genaro García Luna capa y espada y a Felipe Calderón por consecuencia. Y también hoy que destapábamos las declaraciones de hace 2 años en Sin Censura de Javier Lozano, el saco de pus, que dice que nunca vio nada y que eran amigos y que eran íntimos con Genaro García Luna en aquella entrevista que nos concedió en 2020 y resulta pues que así les pasó de noche todo lo que hacía Genaro García Luna. A mí que me cuenten una de vaqueros, decía mi nana, que en paz descanse. Y más cabrón aún, ver que medios y periodistas le dan más vuelo a las referencias del evangelio que hizo Felipe Calderón desde España que a seguir presionando para que pues diga lo que sabe o enfrente a la justicia. En fin, nuevamente la cobertura extrañamente... La cobertura extraña de este caso que podría resultar emblemático en la lucha contra la corrupción en nuestro país, ya deja tú de la Cuarta Transformación, en la historia de nuestro país, querido Paco. Vicente, pues mira, es que no le hacen al cuento, ¿sí? Imagínate, ya descubrieron ayer que verdaderamente cuando los fiscales hablaron antes de que empezara el juicio y decían que iban a salir nombres de militares, nombres de la comunidad judía, que ya empezaron a salir,
nombres de periodistas. Imagínate que Raimundo Rivapalacio, por ejemplo, saliera a decir que sí es un asesino, y García Luna salga mañana, sí, espérate, pero a ti te entregamos tanta información, te tenía bajo mi mando, tú ibas no todos los días, pero a ti te tenía ahí, tú me querías hacer presidente de la República. Imagínate, si Genaro García Luna tenía su servicio a más de 700 medios en este país. Ya no digas de periodistas, mira, yo los digo porque los escribí en García Luna, el Señor de la Muerte. Los agentes de inteligencia o la élite de inteligencia de García Luna me contó, y así lo escribo bien, que había un grupo de periodistas en los que García Luna confiaba para que lo hicieran candidato presidencial, y en esos estaban Jorge Fernández Menéndez, Juan Ruiz Gili, para que no hablemos nada más de Loreto, de Rivapalacio, Carlos Marín, Adela Micha, que ahora se sorprende, yo la veo en sus programas, y se sorprende porque le pregunta algunas veces a sus entrevistados, ¿de veras tú crees que Calderón haya estado involucrado en cuestiones de narcotráfico? Y se sorprende o intenta hacerse sorprendida cuando le dicen que sí. Entonces, no, estaban, mira, Luis Soto, Pedro Ferriz de Con, Leonardo Curcio, que salen de ahí. Entonces, ¿qué van a decir? Tienen que armar una historia para defender al hombre que querían como presidente, el hombre que confiaba en ellos para hacerlo presidente de la República. Entonces, ¿qué van a decir? Tienen que armar una novela rosa, Vicente, tienen que hacerlo así. Desde hace años no informan, son negociantes de la información. Eso es lo que son, negociantes de la información. Entonces, ¿qué van a informar? Tienen que hacer aquello que hicieron el primer día. Le tiró un beso a su esposa, mira qué amoroso, es un hombre inocente, es un asesino sangre fría, es un criminal desde niño. Entonces, pero ese es al hombre que protegen, un hombre del que nunca se preguntaron quién verdaderamente era. ¿Por qué? Porque les entregaba lo que tú quieras que les entregaba, desde información, los tenía ahí, y las televisoras, ¿qué van a decir, Vicente? ¿Qué van a decir? Televisa recibió, independientemente de todos los dineros que recibió de Calderón, recibió en una entrada 120 millones de pesos por hacerle un programa, para hacerlo para crearle imagen política. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir cuando digan algo y les muestren que ellos, todos estuvieron sentados a la mesa, televisados, para decirle al señor que se iban a autocensurar e iban a cambiar la narrativa de la violencia en este país? Si le dieron todo, lo protegieron, lo cuidaron, nunca lo investigaron, ¿qué van a decir? Pues van a contar novelas rosas. Y ayer platicábamos lo del $1,000,000, sí, y me hiciste recordar tragos amargos, porque digo, ¿y por qué no me quedé con eso, verdad? Ahorita estaríamos platicando mejor, pero mira, 245,000 en una maleta. Entonces, no van a decir ellos nada, Vicente, van a mantener su narrativa, van a mantener sus historias, se están protegiendo a ellos mismos. Y hay que también decirle a la audiencia de Sin Censura, Jaime, están nerviosos, pero siguen sin presentarse todavía pruebas, ni documentos, ni grabaciones, ni videos, ni nada que se le parezca. Están enfocados los fiscales en contar, con la ayuda de testigos cooperantes, la historia sobre Genaro García Luna y su perversidad cuando era, pues, estaba en el poder, pero siguen sin salir los documentos, las pruebas. Si así están nerviosos, pues imagínatelos mañana, pasado, en una semana, mi querido Jaime. Y fíjate que no es para menos, porque ahora que estaba escuchando al maestro Paco Cruz haciendo este recuento de periodistas que estuvieron al servicio de Genaro García Luna, es increíble, y hay que reconocer que el narcotráfico por eso ha tenido tanto éxito, sobre todo en países de América Latina, porque, ¿sabes? Fue una industria que creció de la mano, del brazo de esta economía neoliberal,
que propició el enriquecimiento solamente de una cúpula. Y claro, surgen este tipo de industrias de la droga que no solamente consumen también esos ricos en Estados Unidos, ya no tan ricos, pero que crea una economía alternativa, una economía paralela, ¿no? Que de alguna manera permite compensar los grados de empobrecimiento, de desigualdad en América Latina, porque los cárteles de la droga son una industria que ha, en muchos sentidos, encargado de, sí, de traficar, pero también de dar empleo, trabajo a los sicarios, a los halcones y todo este rollo. Pero a donde voy es que la capacidad de corrupción del narco, por eso es tan poderosa. Es una cultura muy corrosiva. Penetró al ejército, penetró al poder político, penetró a los medios de comunicación, penetró al cine con las películas del narco, penetró la industria de la música con los narcocorridos, se hizo presente incluso en la industria editorial con las narconovelas, la narcoliteratura, en donde no todos los que han escrito libros sobre el narco pues son apologistas de los narcos, ¿no? Pero hay muchos gente que se dedicó a componer corridos para enaltecer, para vanagloriar al narco. Por eso es tan poderosa esta cultura del narco que lo corroe, lo corrompe todo a su paso. Y yo estaba escuchando esta mañana la entrevista que le hiciste a Javier Lozano, y me resultó fascinante contemplar como un periodista que fueron quizá, yo no conocía esa entrevista, Vicente. Fuiste de los primeros periodistas en que te enfrentaste a esta cara de perro que te ponía Javier Lozano y que te decía, no tienes idea de lo que es, tú no sabes lo que es el debido proceso, hablando como un leguleyo, como farfullando, porque es la clásica actitud de los abogaduchos leguleyos que te dicen, no, tú no tienes ni puta idea de lo que es el debido proceso, maestro, tú eres un ignorante, ¿no? Y así se defienden, pero estaba ensartado y lo ensartaste muy bien. Yo no conocía entrevista, es una muy buena entrevista, porque que yo recuerde, nadie se había atrevido a hacer este tipo de preguntas tan incómodas, ¿no? A personajes que bailaron al son que les dictaba los narcos, y toda esta gente que se benefició, se enriqueció, se convirtieron, así como Carlos Loret de Mola, que era compadre, amigo de Genaro García Luna, se enriquecieron, se hicieron famosos, se encumbraron, tenían noticiarios, tenían columnas de periódicos, y yo tengo la esperanza que con el tiempo la labor de periodistas como tú, de medios independientes, vayamos creando, levantando este tupido velo que ha habido durante tanto tiempo. Hoy me enteré, por ejemplo, y le pido que don David ponga el anuncio que puso en este contexto. El diario The Washington Post puso este anuncio hoy, para decir que hoy es el último día de Post Opinion. El área de opinión del Washington Post tomó la decisión de poner fin a esta sección, y aunque nos entristece, estamos muy agradecidos con ustedes, nuestros lectores y lectoras, por acompañarnos en estos 3 años y medio. También estamos muy orgullosos de que este pequeño equipo con base en la Ciudad de México logró por y para ustedes. Desde el lanzamiento en agosto del 2019, publicamos en promedio 45 textos mensuales, en su mayoría artículos originales en español, aunque también traducciones en inglés, con la intención de explicar lo que sucede en el mundo de la mano de los mejores autores y autoras. Bueno, este es el fin de la sección del Post Opinion en español, una sección que se publicaba online y en la que colaboraban personajes como Leoncito Krauss y Carlos Loret de Mola. ¿Cuál ha sido la decisión? ¿Cuál ha sido la razón detrás de esta decisión?
La desconozco por el momento, pero supongo que no le estaba yendo muy bien porque había muchas críticas a personajes como Carlos Loret de Mola y toda esta gente que durante mucho tiempo estuvieron como defensores de personajes como Genaro García Luna. ¿Se habrá dado cuenta el Washington Post que ya no podía mantener una sección que reunía a plumas como a las de León Krauss o Carlos Loret de Mola? No lo sé, pero para mí es una buena noticia y es una buena noticia en el contexto de, porque hemos contemplado cómo en el curso de las últimas semanas plumas como la de, ya se van a burlar, Carlos Alarraqui, una pluma literaria, le han dicho que a Orbois desde el Universal han despedido a otros colaboradores de frecuencias radiales y todo. Quizás ya se dieron cuenta, está cayéndose el teatro de lo que fue, está cayéndose el teatro que tú denunciaste en entrevistas, a través de entrevistas como la que mantuviste con este Saco de Pus. No lo sé, pero ojalá y así sea, querido amigo, porque el narco, la corrupción destruye el tejido social, destruye la inteligencia. Hemos visto cómo periodistas, como Raimundo Rivapalacio, toda esta gente, ahora que mencionaba, por ejemplo, el maestro Paco Cruz, el nombre de Luis Soto, yo no sé si ustedes sepan quién es Luis Soto. Luis Soto era el secretario particular de Manuel Buendía. Manuel Buendía fue mentor de Luis Soto, era el que le hacía recortes, el que le llevaba todos los asuntos, Luis Soto. Y ver a Luis Soto en la lista de periodistas que cobraban de producto del negocio del narco, dices, bueno, ¿qué capacidad de corrupción, qué capacidad tiene el narco para cambiar a la gente? A golpe de billetazos, de cheques, como los que le cayeron al maestro Cruz, y yo no sé por qué no se quedó con ese dinerito. Oye, mi querido Paco, en otra vuelta, la final para cerrar esta mesa de diálogo, ¿qué tan importante resulta que la Fiscalía General de la República haya conseguido órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, si alguna, desde México, ¿no? Porque ya hasta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asegura que hay cuentas pendientes de Genaro García Luna en nuestro país. Son por enriquecimiento ilícito, hay que decirlo, por 27 millones de pesos. La decisión fue presuntamente impugnada por la defensa del exfuncionario y estamos al pendiente de este caso García Luna, que también tiene sus asegúnes en nuestro país. Y nada más también para decirlo, nos está siguiendo nuestro contacto de la inteligencia militar, esta persona que les estoy mencionando desde hace rato, y me dice que hay que tener en cuenta que no solamente eran cómplices los generales Galván y Acosta, sino que eran compinches. Dice, los generales Galván y Acosta Chaparro eran íntimos amigos, compañeros de farra. Galván tuvo mucho que ver en la liberación del segundo acusado de tráfico de drogas y en su papel de emisario presidencial ante los capos del narcotráfico, me escribe mi contacto, mi querido Paco. Vicente, mira, pues primero significa que no andamos tan perdidos, pero no, mira, que se abra una investigación amplia en México representa mucho. A mí en ocasiones cuando voy a conferencias me preguntan, ¿pero por qué en México no teníamos nada? No, bueno, les digo, Genaro García Luna tuvo 6 años, los de Peña Nieto, para limpiar algunas cosas de aquí. Peña Nieto, otro capo como él, protegido por Osorio Chong, le dieron oportunidad de irse, oportunidad de lavar muchas cosas y le entregaron miles de millones de pesos. Entonces, por eso no hay un caso aquí. ¿Quién lo iba a abrir? El equipo de Enrique Peña Nieto, con lo pillo que son, ladrones, ¿sí? Que llegaron solo para saquear el gobierno o las arcas gubernamentales. Por eso no hay un caso aquí. Y luego, cuando el PRI pierde las elecciones en 2018, todavía tuvo meses para sacar muchas cosas. Él conoce bien, recuerda, Genaro García Luna conoce bien
la operación de los paraísos fiscales, los países en los que puede esconder cosas. Entonces tuvo mucho tiempo. Lo que yo digo es que la gran virtud de que lo juzguen en Estados Unidos es que nos va a dar oportunidad también de crear un caso, de empezarlo desde cero con bases muy sólidas para juzgarlo aquí, como decía Jaime ayer, si llegan en el remoto caso que el jurado no se pusiera de acuerdo, armarle un caso sólido en este país y demostrar, mira, que la guerra privada que armaron Felipe Calderón y Genaro García Luna para apoderarse del país tenía una base, el terror para conquistar este país, para enriquecerse y para prolongarse. Pero también lo que nos muestra el tiempo es que se acaba y finalmente te alcanza. Hoy los alcanzaron, Felipe está huyendo, pero lo van a alcanzar, ¿eh? Así como yo veo en estos días ya como han visto los fiscales, no nos han engañado, nos dijeron la verdad. Va a haber muchas cosas. Finalmente van a alcanzar a Felipe Calderón. Así que mira, es muy importante que le abran una investigación, es importante que lo pidan o que México pida la extradición y es importante que lleguemos a Felipe Calderón, que es uno de los ejes del mal de este país. Válgame, uno de los ejes del mal de este país. Por cierto, que no quede ahí nada más para la anécdota, que en la portada de la revista Proceso de la edición actual aparece Felipe Calderón y uno se preguntará si algo se rompió al interior de la familia Calderón Zavala, porque hay que recordar que la hija de don Julio Scherer, María Scherer, la heredera de la dinastía Proceso, está casada con el cuñado de Felipe Calderón, el hermano de Margarita Zavala. La huida de Calderón expuesto por el juicio a García Luna, publicaron en la portada de la revista Proceso. Yo por eso la menciono, porque no es cualquier golpecito, es santo madrazo, y en el medio, pues que mucho se ha señalado que tendría anexos con los Calderón Zavala, mi querido Jaime. Pues quizá el fantasma, el espíritu de don Julio Scherer se le apareció a María Scherer por la noche y le dijo: María, hija mía, creo que le están cagando en Proceso con esta política informativa de asco, a ver si corrigen el rumbo. Yo no encuentro otra forma, porque claro, cuando tú analizas las variables dices, ¿por qué? ¿Por qué? Son de estas cosas inexplicables en la política editorial de una revista que ya se había mostrado francamente filopanista. Y yo creo que las críticas que les han llovido, estoy especulando por supuesto, las críticas que les han llovido desde Palacio Nacional, pero sobre todo el descrédito en el que han caído, la pérdida de lectores y todo, pero sobre todo las críticas contra una revista que yo me acuerdo cuando era yo estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y surgía Proceso, me acuerdo que entre todos los estudiantes juntamos un cochinito para aportar, para que se fundara la revista Proceso, ¿no? Porque se veía el Proceso como un medio que iba a apostar por la libertad de expresión, por el periodismo independiente y el periodismo profesional. Han desfilado por las páginas de Proceso realmente periodistas realmente fabulosos, de los mejores periodistas que ha tenido este país. Algunos de ingrata memoria, algunos no muy... Sabes que después de salir de Proceso se convirtieron casi en el antiproceso, en el anticristo del Proceso, como Carlos Marín, como el director de El Excelsior, Pascal Beltrán del Río, ¿no? Pero el hecho es que de alguna manera Proceso se había mantenido como una especie de santuario del buen periodismo, del buen quehacer periodístico. Y esta portada, al igual que a ti, me sorprendió muchísimo. O sea, coño, este bandazo, ¿a qué se debe?
¿A qué se debe? Teniendo en cuenta la persona que está casada con María Scherer, ¿no? Que está emparentado con la esposa de Felipe Calderón. Así es que será esto el principio de un nuevo comienzo. Yo francamente no lo sé, pero lo que sí sé, querido Vicente, y esto es algo que tú sabes muy bien como viejo periodista, es que en periodismo uno tarda años en ganarse una reputación, una credibilidad, y la puedes perder así. Con una sola tontería la pierdes, ¿no? Así es que yo no sé si es el principio de una época, lo que sí sé es que a Proceso le va a costar mucho recuperar el terreno perdido, y ojalá que esto suponga un golpe de timón, pero ese golpe de timón va a fructificar, si es que va en esa dirección, mucho tiempo. Mi querido Jaime, precisamente por eso nos jactamos y nos honramos, nos sentimos bendecidos en Sin Censura de contar con esta mesa de diálogo, de información con Paco Cruz, contigo, todos los días durante el juicio a Genaro García Luna. Esto es lo que creo que le aporta a la audiencia de Sin Censura. ¿Y por qué no cerramos precisamente invitando a tus trincheras, mi querido Jaime, para que estén al pendiente? Tú estarás transmitiendo en un rato, sigues en las redes sociales lo que... bueno, nada más, qué bueno, así déjame, mi querido David, con los tres en pantalla. Para los que me juzgan, me dicen que exagero cuando digo que Felipe Calderón está muy nervioso por el caso de Genaro García Luna, ahí están los retuiteos de Felipe Calderón, ahí están los retuiteos de Felipe Calderón. Solamente retuitea cosas que de alguna manera favorecen o defienden a su amigo, a su cómplice, Genaro García Luna. Y nosotros, aquí en esta mesa de diálogo, contamos con la fortuna de tener las opiniones de Jaime y de mi querido Paco Cruz. Jaime, cerremos con la información. Sí, queridos amigos, como les pido que se sumen a este canal hermano de No Apto para Cínicos, estamos creciendo, gracias al apoyo de Sin Censura, gracias a su visto bueno. Dentro de poco más de una hora estaremos al aire a las 14 horas para hacer seguimiento de todo lo que se ha hablado esta mañana en Sin Censura. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Don Vicente, siempre un placer contar contigo, y también con el maestro Paco Cruz, a quien también le mando un abrazo. Hasta luego, amigos. Gracias, Jaime. Paco, pues a seguir, si me permites la expresión, cacareando García Luna, el Señor de la Muerte, este libro que no tiene desperdicio, que tú firmas, es de tu autoría y que además puede conseguir la gente que nos está viendo y escuchando en su tienda de autoservicios favorita, en su librería favorita, todavía está en circulación, y yo les pido que como referencia compren, lean El Señor de la Muerte, García Luna, El Señor de la Muerte, que firma el querido Francisco Paco Cruz, y que te sigan apoyando en redes, Paco. Vicente, sí, mira, les mando un abrazo a ti, a Jaime, muchas gracias, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Face, y mira, solo hay que decirle a Sin Censura que recuerde que la maquinaria o gran parte de la maquinaria de Genaro García Luna y de Felipe Calderón sigue vigente aquí en México, así que sí hay que tenerle miedo. Hacen bien algunos capos en decir que tenían miedo. Todavía está vigente, la maquinaria está viva y está inserta. Pues ya lo dijiste tú, maestro. Te mando un abrazo y nos escuchamos, nos vemos mañana, si así me lo permiten. Por lo pronto, gracias, Paco, gracias, Jaime. Gracias, saludos. Buenas tardes. Bueno, se llegan... estamos 15 para la 1, todavía tenemos tiempo de dejar la víbora chillando con dos amigas que le van a entrar a la mesa de diálogo.
La saludo con mucho gusto. Ya llegó la licenciada Laura Ceballos, la querida amiga Laura Ceballos, quien le entra a esta mesa de diálogo, porque hay muchos temas todavía en la mesa. Abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Ciline MX y orgullosamente miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querida Laura, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querido Vicente. Te extrañé la semana anterior y ayer, pero bueno, tenía yo unas cosas ahí personales que resolver, pero muchas gracias y feliz de estar en esta mesa este martes. Claro que sí, y hoy con la querida Beth Castillo, reportera corresponsal de la revista Polemón, a quien saludo con mucho gusto, ya en México, ya afortunadamente dejó los Europas para venir a echarle trancazos desde su trinchera. ¿Cómo estás, querida Beth? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes en Sin Censura, este gran programa. Les mando muchos saludos también a mi querida Laura. Oigan, a ver, empecemos con esto que no le va a gustar mucho a los Cuadri, a los Claudio X González, a todos estos que han dicho que el AIFA tiene la torre torcida o ladeada, que si el cerro se atraviesa, que si era mejor en Texcoco ahí, aunque nadara la gente al salir de los aviones. Esta es una buena noticia. Mira, por más que critique a Aeroméxico, porque se ha quedado con el gran negocio de los viajes, de los vuelos en nuestro país, después del trancazo de Interjet y de Mexicana de Aviación, hoy hacen un anuncio que va a calar hondo. Aeroméxico obtuvo de las autoridades competentes de México y de los Estados Unidos las autorizaciones necesarias para iniciar vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, hacia el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas. De esta manera, en Aeroméxico, dice el comunicado, estamos entusiasmados por consolidar nuestra posición como la aerolínea con mayor conectividad desde y hacia el centro de México. Esta ruta comenzará operaciones el 1 de mayo del 2023 con un vuelo diario en equipos Embraer 190. Los vuelos ya programados a Houston desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México seguirán siendo atendidos. Los boletos ya están disponibles, ya no le voy a hacer comercial, pero esto sí que es una bofetada para esos que decían que del AIFA nunca se iba a viajar hacia Estados Unidos, ahora que perdió México el nivel o la calificación de seguridad, que solamente a Venezuela y a Cuba y a estos lugares comunistas. Bueno, mi querida Laura Ceballos, dame tu opinión. Bueno, mi opinión es que yo creo que vamos a empezar a ver en estos meses actos de fakir, de estos que tragaban sables para tener que comer. Bueno, pues los periodistas de alcurnia de otros años, así como lo aceptó Joaquín López Dóriga, precisamente con la llegada del presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, se la tuvo que tragar completita. Bueno, vamos a ver cómo se van a tragar todas sus mentiras, igual, así de un solo zarpazo hasta el fondo, porque yo creo que si en algo tenemos que reconocer este sexenio es en la calidad de la construcción de principio a fin de obras monumentales como este aeropuerto, que es, híjoles, una maravilla, reconocido a nivel mundial por la velocidad, por la capacidad, por la calidad y pues obviamente por esta forma de orientar este hub de aeropuertos, de servicios también aduanales en la Ciudad de México, aunque esté un poquitito alejado del centro, como pretendían que estuviera un aeropuerto en el patio de su casa, pero estamos viendo que no nada más, digo, esta noticia es maravillosa porque pues Aeroméxico es la única línea aérea que quedó todavía volando de manera digna después del triste sexenio de Calderón, donde despojó a Mexicana de la oportunidad de seguir siendo una línea que representara a México, pero además también este anuncio que hizo el presidente de que inician ya operaciones de carga en DHL y que ya estamos próximos a ver. Entonces, esta ridiculez con la que han querido dormir a la gente de que es una cosa muy chafa y que preferían
que hubiera patos en vez de controladores de vuelo. Pues es una de esas mentiras que vamos a ver cómo van a tener que empezar a maromear para justificarlas, Vicente. También he visto en estos días cómo quieren decir que el tren oceánico, el proyecto transísmico no va a funcionar, que porque es muy caro, que no tenían necesidad de hacerse, por ejemplo, no sé, el Tren Maya, porque al final de cuentas es la demostración perfecta, justa, de que una administración bien administrada, valga la redundancia, con buena planeación, con excelente gestión, pero además dirigida por gente experta como son los ingenieros militares de, híjoles, no tengo sombrero, pero me lo quito porque qué proyectos se están llevando a cabo, pues están demostrando que sí se puede y se puede de manera digna, decente y correcta. Entonces, un aplauso, la verdad es que qué bueno que a México le esté yendo cada vez mejor y que ahora sea Aeroméxico la que dice presente, inaugurando un vuelo de punto y destino con el AIFA. Así que, pues, como dices tú, empezarán a hacer chile con la cola porque no les va a quedar de otra, querido Vicente. Así es, y hay que también decir que no solamente tienen plenarias los legisladores de Morena, también hay plenarias en los otros partidos como en el PRI, y me llama mucho la atención que haya declaraciones pues como esta que le voy a presentar de la politóloga feminista Blanca Heredia, autora, por ejemplo, de un libro que se llama 4T, Claves para descifrar el rompecabezas, que tiene un prólogo de Jorge Cepeda Patterson, que coordina junto a Hernán Gómez Bruera, conductor de La Octava, y Blanca Heredia hace estas declaraciones. ¿Las tienes, David? Échamelas, por favor, para pedir la opinión de Beth y de la licenciada Laura Ceballos. Referencia a mi generación que, más allá del color político, todos reconocemos el trabajo y la deuda histórica que tenemos con el Partido Revolucionario Institucional. Las nuevas generaciones no tienen ni idea de nada de esto, ¿eh? Entonces sí creo que tienen ustedes un trabajo importante que hacer ahí, al menos de recordarles. Ah, carambas, la doctora Blanca Heredia dice que las nuevas generaciones deben de reconocer lo que hizo el PRI por México. O sea, a ver, doctora, entiendo que a lo mejor, yo pregunto si estas presentaciones se pagan o son de agrapa, perdón, pero carambas, yo pregunto y nos olvidamos para las nuevas generaciones de los Duarte, César y Javier, de los Borge, del nuevo PRI, del que hablaba Peña Nieto, nos olvidamos de los dinosaurios, ahora que reapareció Manlio Fabio Beltrones para abajo, ahora que reapareció la Bastida, ahora que reapareció Madrazo, ahora, a ver, no sé, no me cuadra, pero bueno, ¿qué es? ¿Cómo va eso de que lo que no suena honesto suena metálico? Perdón, con mucho respeto para Blanca Heredia, la politóloga feminista, pero pensé que por algún momento estaba escuchando a Beatriz Pajés o a Denise Dresser. Mi querida Beth Castillo, hablando de las nuevas generaciones, tú formas parte de esa nueva generación, tú eres muy joven. Perdón por no haber provocado el reconocimiento del PRI en espacios como este de Sin Censura, mi querida Beth. Pues mira, yo creo que cada vez son más incongruentes, ¿no? Justamente yo creo que algo que ha alejado a las y los jóvenes de la política es ver esta incongruencia, ver que nos quieren mentir en la cara, que los priistas están todo el tiempo diciendo que sí fallaron, pero que ya cambiaron, pidiendo un voto de confianza, cuando claramente hemos visto que mientras gobernaron no hicieron más que saquear, que desatar la violencia, que hacerse ricos, servirse del pueblo, del presupuesto que debía de destinarse a la gente. Bien, ya lo decían ustedes y puso apenas un tuit el presidente López Obrador en la mañanera donde la gente decía, ¿cómo es posible
que sí se puedan hacer ahora todas estas obras, que se pueda hacer un Tren Maya, un aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el tren interurbano, que se pueda comprar Mexicana de Aviación o incluso refinerías que ya dieron en utilidades más de lo que costaron. Y antes no se podía, o más bien antes también se podía porque sí había dinero, pero todo se lo robaban. A mí me parece incongruente que además desde ahora también la sociedad civil o esta politóloga que es feminista, pues sea incongruente, ¿no? Yo creo que está muy mal porque siempre creen que la gente es tonta, creen que el pueblo es tonto y por eso le apuestan a seguir diciendo que no conocemos la historia, pero claro que toda la gente sabe, estamos más politizados que nunca y también los jóvenes y por eso ya no creen en el PRI y saben lo que hicieron, sabemos y no se nos olvida la violencia que desataron en nuestro país, cómo con el neoliberalismo privatizaron todas las empresas y todas las instituciones privadas y cómo nos robaron además también el futuro, ¿no? Que nosotros ya no vamos a tener pensión, aunque por ahí Fox esté adjudicando ahora también las pensiones para los adultos mayores. Yo creo que la gente no es tonta y también las y los jóvenes nos damos cuenta de todo lo que hicieron en el priismo y no vamos a dejar que regresen porque no somos tontos y no es posible que ahora también desde esta supuesta ciudadanía, de esta progresía o estos politólogos intelectuales orgánicos nos quieran engañar y no nos vamos a dejar, querido Vicente. Así es, mi querida Beth. Déjenme poner esto sobre la mesa y aquí creo que va para las dos, queridas amigas, para que me den su opinión. ¿Qué está pasando en los medios tradicionales? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué perciben ustedes? Porque Carlos Alarraqui fue despedido del Universal, del periódico El Universal, le quitaron sus cartas, su columna, y en algún momento quiso acusar censura, después se echó para atrás en una entrevista que le hace Pepe Fuentes, José Manuel Fuentes, y que nos envió, nos compartió en este evento en el que Carmen Aristegui presentó el libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Bueno, hoy me acabo de enterar por Jaime Hernández que desaparece el post opinión, que era la sección del Washington Post en español, así se anunció, ahí donde publicaban, si recuerdo bien, León Krause, creo que hasta Julio Astillero en algún momento escribió en el post opinión, Carlos Loret de Mola, Gabriel Cuadri ayer anuncia que, y así lo escribió, después de 25 años de comentar en la radio todos los miércoles en el noticiero Enfoque de NRM sobre temas de sustentabilidad y medio ambiente, me han informado que se termina mi colaboración a partir de esta semana, lo lamento. Gracias a todos. Y bueno, por no dejar los comentarios de Carmen Aristegui en el evento con Ciro Murayama y con Lorenzo Córdoba, súmenle esto que me acaban de enviar. Me preguntaron que si me había dado cuenta y Aristegui Noticias publica en redes sociales: Plan B podría provocar que México se convierta en Perú para una mesa política, y dices tú, ay cabrón, ¿qué percibes? ¿Qué piensas de todos estos jaloneos, movimientos, cambios en cobertura, declaraciones, acusaciones, pues todo lo que acabo de dejar sobre la mesa, mi querida Laura Ceballos? Fíjate, Vicente, que esto dice el presidente y no se equivoca, que estamos en tiempos muy interesantes. Habíamos ya dicho en otra ocasión que cómo estaría de fregada la cosa que durante años Carmen Aristegui era el referente periodístico de México. La veíamos y yo me confieso, me cuento entre las que nos indignamos cuando la corrieron, como ella decía, de mala manera por haber hablado del alcoholismo de Felipe Calderón, cuando obviamente tuvo estos ataques de censura y siempre estuvimos pendientes de ella porque la creíamos una mujer íntegra. Pero el nivel era tan paupérrimo que, como dice el dicho, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Bueno, pues ella era la reina. Y ahora resulta que nos encontramos que el nivel de todos de ellos es como de charco, así de profundo. Y sí, estamos viendo que se acaban secciones en periódicos, en publicaciones que creían seguras,
no porque haya, si te fijas al principio empezaron a decir censura de parte del gobierno, como no les resulta, porque no es cierto, porque está más que comprobado que si tan solo el presidente ejerciera un solo acto de censura, todos quedarían mudos. Lo único que pueden empezar a aceptar es que el fenómeno se explica por sí mismo. Nadie los lee. Primero porque comprar el periódico ya es un acto para los muy ecologistas modernos irracional porque desperdicia papel. Segundo, porque el contenido de los periódicos pues no es precisamente que eleve el conocimiento de la gente. Tercero, porque también estamos cada vez más politizados y tenemos a nuestro alcance en estos aparatitos más información de la que ellos podrían haber imaginado en, no sé, los 10 periódicos más notables del país. Entonces, me parece que esta es una respuesta, la respuesta de la ciudadanía a semejante cantidad de mentiras. Yo creo que se trata de un efecto involuntariamente de boicot de parte de la gente que, como Carmen siempre decía, de las audiencias, de la gente que quiere informarse sin mentiras, sin censura, sin línea, quieren hacer de la información un acto de ida y de vuelta en donde no nos sigan platicando historias que solamente se les ocurrían en, no sé, momentos de inspiración etílica. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Digo, ¿qué puede tener de bueno Alasraqui cuando en sus programas se ha dedicado a decir que la receta para que Morena pierda es contar mentiras? Y yo nada más quiero hacer aquí una aclaración. No se trata de que Morena gane o Morena pierda, no se trata de, como dijo la Cuevas, partirle su madre a una persona o a otra. Es que en este momento quienes nos identificamos con el progreso, con el cambio, nos sentimos ofendidos cuando dicen esto, cuando escriben esto, porque a quien nos toca no es a la figura del presidente, no es al hombre, al Andrés Manuel López Obrador o a los políticos que están trabajando en la Cuarta Transformación, sino es a nosotros los electores, los que hacemos de la democracia un modus vivendi y decidimos informadamente por quién votar y por quién no votar, y ahora les rebota a ellos de manera directa por quién comprar o no comprar una suscripción en el periódico, y desgraciadamente en los medios lo que pinta aquí se llama rating, y si tú no tienes rating en los medios de comunicación masiva y si tú no tienes lectores que compren tu periódico, desgraciadamente las columnas no se pagan solas, vayan, tienen que pagar y bueno, se acaba el dinero y no pueden seguir pagando estas vacas sagradas. Así que qué pena. A cada acción corresponde una reacción, es una de las leyes más importantes de la física y esto es simplemente la reacción lógica de un pueblo que cada vez se informa más y se deja de tragar las mentiras que nos daban estos escritorzuelos, los abajofirmantes de cuanta cosa sea, con tal de fregar al pueblo y de mantenerlo siempre sobajado, falto de información y pues aplastado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si para Carmen nos sitúa una mesa de redacción de estas de trabajo a los niveles paupérrimos y quiere hacer creerle a su público que el plan B del juicio de García Luna nos coloca en una situación como la que tristemente viven nuestros hermanos de Perú. Híjoles, el que se atreve a escucharla, qué valiente, el único que creo que sigue transmitiendo ahí con ella a veces es el doctor Lorenzo Meyer, creo que es el único, pero el que se atreva, híjoles, qué oídos tiene, pura mentira y puro ardida. Así que yo creo que de eso va todo esto, Vicente. La gente hoy decide a quién ver, a quién leer, a quién seguir, y pues es a ellos a quienes les ha cortado el beneficio de sus favores, ¿no? ¿Cómo ves tú, mi querida Beth? Pues mira, yo coincido. La verdad es que la respuesta es la revolución de las conciencias. La gente está cada vez más despierta y yo creo que si vemos que Loret de Mola pone en Twitter, buenos días, feliz martes, yo voy y checo el calendario, porque no vaya a ser que sea otro día y nos esté mintiendo. Y lo mismo con muchos otros medios.
o que estén haciendo otro montaje, ¿no? Yo creo que ya cada vez la gente se da más cuenta, tenemos una comunicación circular, por ahí también cuando estamos en la mañanera vemos que hay más de 100,000 personas que la están viendo, y pues estos escritores, estos intelectuales orgánicos, estos publicistas que hacían marketing político y que solo se dedicaban a lucrar y a manipular la información, pues ya no venden, ya no queremos comprar el periódico para leer a Cuadri o a todos estos personajes que antes si decían algo, pues por ser periodistas famosos, a Ciro Gómez Leiva, a todos estos personajes, pues ya nadie les cree, ya nadie está esperando a ver cuál es su opinión o qué dicen, sabemos todas las mentiras que nos han dicho, que tergiversan la información, no nos vayamos demasiado lejos, hace apenas una semana vimos que ya hasta habían salido a inventar que Bartlett estaba muerto, e incluso por ahí de una forma pues de pésimo gusto dijeron que lo que no había hecho la justicia lo había hecho el cáncer, e incluso pues ya lo vimos que salió en la mañanera ahí con el presidente López Obrador, y bueno, hay un sinfín de mentiras y de que tergiversan la información en estos medios, en esta oposición, que pues ya nadie quiere leer, y como bien dice mi querida Laura, pues ya nadie quiere comprar, ya no levantan el rating, y por eso ya los están sacando, porque te apuesto, querido Vicente, que seguramente en esta semana o la que viene van a estar impulsando este discurso o esta nueva narrativa de que López Obrador está censurando, que por eso los están sacando de estos medios de información o les están quitando sus columnas, cuando pues en realidad la gente ya no los lee, y yo creo que hasta es incongruente que digan eso, ¿no? Porque todos los días se la pasan insultando al presidente y aún así se atreven a decir que no hay libertad de expresión, y lo hacen desde sus columnas en diarios de circulación nacional, desde sus programas de televisión, desde todos lados se la pasan diciendo esto. Yo creo que esto que sucedió con Aristegui ya la verdad no sorprende, pero como dice Laura, pues sí decepciona, ¿no? Veíamos que era una periodista que pues aparentemente estaba comprometida, pero yo creo que ahora que fue a presentar el libro con Ciro y con Lorenzo, se le olvidó preguntarle por qué Lorenzo es tan racista, por qué circula este audio ya tan conocido en el que se burla, se mofa de nuestra población indígena, cuando él como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues debería ser garante de la democracia, ¿no? Y sabemos que no lo son. La gente cada vez más se da cuenta de que son unos racistas, de que son unos clasistas, de que lo único que les importa es el dinero, sus empresas y sus intereses privados, y que no quieren servir al pueblo, que nada más se quieren servir de él. Entonces, yo creo que esto ya es el resultado de un largo proceso de transformación que inició en 2018 y que cada vez pues la gente está más despierta y decide informarse con medios que realmente se preocupan por la audiencia y no por el rating. A ver, queridas, también hay que hablar de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas interpuso un proceso en mi contra por presunta, y yo lo niego, y me sostengo en lo que escribí en Twitter, violencia política de género. Sandra Cuevas hace unos días fue exhibida como violenta en sus declaraciones por haber sido exhibida con lonas y volantes contra Claudia Sheinbaum en esta guerra sucia que se ha exhibido una y otra vez. Pero bueno, ahora estoy viendo este video de la alcaldesa Sandra Cuevas, que apenas hace una semana fue descubierta desviando recursos públicos y ahora fue grabada en flagrancia mientras chantajea a vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, ofreciéndoles apoyos a cambio de no dejar pasar a otros partidos. Híjole, pues nada que ver con la blanca palomita que defendió a capa y espada Ricardo Monreal, ¿no? Vamos también a hablar en plata. Ricardo Monreal parece ser de los que se van quedando solos defendiendo a estos personajes, y por más que nieguen ella ser ahijada política y el padrino político de Sandra Cuevas, pues resulta repugnante después de ver estos videos que diga Ricardo Monreal
que es una mujer íntegra, una mujer digna. Así lo ha dicho Ricardo Monreal de Sandra Cuevas. Échame el video, David, para ver y escuchar. Al gobierno. Eso es lo único que les pido. Primero, confianza. Segundo, que nos permitan entrar a trabajar. Y tercero, es una regla para todas las unidades que vamos a intervenir. Yo me voy a encargar, así como estoy viniendo en este momento a darles la cara, yo me voy a encargar de que quede muy bien su unidad habitacional. Pero si yo sé que entra otro político, que entra otro partido y empiezan a grillar, yo me retiro con mi equipo. ¿Por qué? Porque si no, luego lo que pasa es que nada más vienen a hacer grilla, quitan tiempo y a mí no me gusta perder el tiempo porque tengo que atender ahorita 250 unidades habitacionales. Entonces yo me comprometo que a partir de esta semana ustedes van a empezar a ver que vamos, primero miren ese basurero, vamos a limpiar todo, la parte de afuera vamos a abrir, ya íbamos a reencarpetar, pero no se puede reencarpetar porque el albañal está dañado. Voy a arreglar toda la tubería para que ustedes ya no se encharquen y después vamos a reencarpetar. Esta misma semana yo empiezo a trabajar. Si en un mes y mes con mes que ustedes nos vayan evaluando, no les gusta y quieren dejar entrar a alguien más, es su problema, es su tema. Pero ahorita, denos la confianza de poder trabajar. ¿Es Sandra Cuevas el ejemplo de lo podrido de un sector de la política mexicana, mi querida licenciada Laura Ceballos? ¿De qué nivel es esto que estamos viendo de Sandra Cuevas, la que busca ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? No sé quién le endulzaría el oído. Dame tus opiniones, mi querida Laura. Mira, si analizamos rápidamente, nada más el puro videíto, bueno, el audio de lo que acabas de proyectar es, la mujer comete algunos delitos de servidores públicos y además viola en sí mismo el reglamento de las alcaldías de la Ciudad de México, porque la obligación de los alcaldes justamente es velar por la salubridad, el buen manejo de las unidades habitacionales, las calles, la basura. Pero independientemente de esa parte como política que lo está haciendo mal, la segunda parte, y es bien importante, ella menosprecia a la gente, le arranca la dignidad. Miren ese basurero, está insultando a la gente en su propia casa. Ayer veía yo la columna de Violeta Vázquez, buenísima, en donde decía, no es que esté loca, porque la gente luego tendemos a decir, fulanita está loca. No. De loca no tiene un pelo. Yo creo que es una persona a la que le han hecho creer que ese papel de trucutru golpeador es el que debe de ejercer, porque ya vimos cuál es al final de cuentas, la finalidad, perdón la cacofonía, de esta actitud. Ella quiere partirle la madre a Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Para que ella o las del PAN le lleguen a quitar, vuelvo a lo mismo, a Morena el poder. Es que no se trata de Morena, se trata de que hoy el pueblo elige a la gente que quiere que le gobierne. Y si Juanita Pérez se pone candidata y a la gente le gusta Juanita Pérez, por más que haya una cavernícola con cachiporra amenazando a la gente va a votar por quien quiere. Pero una cosa bien importante, querido Vicente, ahorita estamos viendo un perfil de políticas, de mujeres en la política, en el Congreso de la Unión, diputadas y senadoras, ahora en las alcaldías, que van y violentan a la gente, amenazan, insultan, injurian, mienten, difaman, ponle los calificativos que tú quieras, y luego van y acusan a la gente por violencia política en razón de género. Yo nada más quiero leer el pedacito de lo que es por definición, de acuerdo con el INE, con los múltiples y sesudos análisis que se han hecho en materia electoral, ¿qué rayos es la violencia política en razón de género? Y es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, sí, ya está bien, basada en elementos de género y ejercido dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular
o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Entonces, estas mujeres se agarran de un concepto que suena bien poderoso, pero que no tiene ni la más pálida coincidencia con lo que ellas suponen que pueden acusar a los demás. Entonces, creo que sí estamos viendo a una persona que de lo que sí está delirante es del poder. Y entonces ella comete múltiples delitos de servidores públicos, como la intimidación y la violencia, no solamente a sus subordinados, que lo hemos visto también en modo bien Mussolini, poniéndolos a marchar, sino también amedrentando a los pobladores de una unidad habitacional, diciéndoles que no entre otra autoridad. ¿Qué otra autoridad podría entrar cuando la alcaldía es obligación del alcalde? Pero ella les está diciendo que no entre, ¿quién? Pues Claudia Sheinbaum, que sería la superior en jerarquía y que podría entrar a hacer algún trabajo. Pero esta es una cosa que yo querría ver, analizar un poquito más con la ley. Obviamente no podemos hablar de actos anticipados de campaña, pero estos son actos que sí que allanan en la mente de la gente, en el ánimo electoral, la idea de seguramente si yo me salgo tantito, critico o algo, me van a quitar los beneficios de arreglar mi unidad habitacional, o ya no va a venir el camión de la basura. No sé, la gente se siente afectada y entonces empiezan a callar, empiezan a no denunciar a una mala autoridad. Entonces, creo que aquí sí tendríamos muchos elementos, la gente de la Ciudad de México, de la alcaldía Cuauhtémoc, muchos elementos para empezar a pensar en defenderse de manera legal contra la autoridad que se pasa de lanza y que pone a la gente a temblar de miedo, porque si algo no sale bien, entonces te quito tus apoyos, entonces te dejo la unidad hecho una porquería, y si ya te rompí el pavimento no te lo arreglo, y si te quito el agua porque en ese momento llegó otra autoridad. Entonces es amedrentar a la gente con con lo básico que es que tener una casa digna. Entonces, no está loca, pero sí me parece que es una mujer que se aprovecha del poder de manera muy artera, y de violencia política en razón de género, eso lo platicamos después, querido, porque no tiene la más pálida idea. Entonces, aquí está tu pecho de oro para lo que quieras en materia electoral. Eso, licenciada. Oye, mi querida Beth, pues habría que agregarle a los adjetivos de Sandra Cuevas, autoritaria, chantajista, mi querida Beth Castillo. ¿Tú cómo ves el caso de Sandra Cuevas, que ahora también, por cierto, presentó una solicitud de juicio político contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Sandra Cuevas es una hipócrita. O sea, ¿con qué cara viene a decirte que tú estás ejerciendo violencia política de género cuando pues en realidad, como ya dijo Laura, no es algo que se pueda ahí tipificar, no se encuadra, no se empata porque no es lo mismo? No puedes decir que alguien que está señalando los delitos que tú estás cometiendo, ya solamente por eso está ejerciendo violencia política de género contra ti. Yo creo que los doctorados que estudió Sandra Cuevas, pues ya como lo denunciaron en Twitter, pues fueron en escuelas patitos, o no sé en qué países habrá estudiado, porque de plano al derecho pues no le sabe, ¿eh? Y pues en otra cuestión, esto que sucede en el video de la alcaldía, a mí me parece bastante incongruente, por no decir lo atroz que es, porque parece como si estuviera en campaña Sandra Cuevas, ¿no? Yo creo que a veces está perdida, o no sé por qué no se da cuenta de que ella es la alcaldesa y que es su trabajo darle atención a las personas que viven en la alcaldía y que viven en estas unidades habitacionales, ¿no? ¿Con qué cara va y amenaza que si entra otra persona o otro partido político en el que no está ella, les va a dejar de dar el apoyo o va a dejar de arreglar
las unidades habitacionales, cuando pues esa es su obligación, ¿no? Para eso se postuló, para eso está ella ahí como alcaldesa, y no tendría por qué estar ejerciendo pues esta coerción, esta violencia en contra de las personas que ahí viven. No sé si, como ya bien lo comentaba Laura, está arrancando otra campaña ahí porque alguien, Ricardo Monreal, le endulzó el oído diciendo que podía ser jefa de gobierno, pero pues esto no se hace, ¿no? Además, ¿con qué cara le dice a la gente que no va a permitir que dejen entrar a otros partidos políticos porque a ella no le gusta estar perdiendo el tiempo? Pues entonces, ¿qué está haciendo en la política, no? Porque pues tendría que estar ayudando a la gente, se debe a la gente, a las personas que votaron por ella, a las personas, incluso a las que no votaron por ella, pero que viven ahí en la alcaldía que ella gobierna, o que más bien yo diría que desgobierna, porque pues realmente, ¿cómo vas si le dices a la gente que es una pérdida de tiempo, ¿no? A mí me parece algo bastante grosero y grotesco, que es lo que ya hemos visto que hace esta señora, que no se cansa de reprimir a la gente, de violentar. Ahora ya también, pues es parte de este personaje que le están construyendo y que ella misma se ha prestado. El decir que va a emprender ahora un juicio político en contra de la jefa de gobierno. Vimos también la campaña de guerra sucia, que al parecer pues no se hizo un escándalo, ¿no? Los medios no le siguen dando cobertura porque pues era contra Claudia Sheinbaum y porque lo hizo Sandra Cuevas, que es una de los suyos, porque te aseguro, querido Vicente, que si lo hubiera hecho alguien de Morena, esto todavía sería tendencia nacional, estaríamos en el número 30 de Trending Topic todavía, a pesar de que fue la semana pasada, y no lo hubieran soltado, no le dieron cobertura a cómo le dice a la jefa de gobierno que le quiere partir la madre, y ahora pues hace efectivas estas amenazas con esto que comentas ya del juicio político, ¿no? A mí me parece que Sandra Cuevas es una sinvergüenza, es un hipócrita, es alguien que no debería de estar haciendo política porque no quiere a la gente, y pues ella cree que con este personaje de mano dura, de porra, va a lograr algo, pero yo creo que ya son muchas personas las que se dieron cuenta de que es una falsa, es una revista, mucho doctorado, pero pues quién sabe dónde los hizo, porque no tiene claros los conceptos mínimos que deberían de ser pues normal que alguien que estudió un doctorado en Derecho pues lo sepa, ¿no? Yo creo que Sandra Cuevas es una hipócrita. Mi querida Beth, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, a tus trincheras, querida? Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Como siempre es un honor estar aquí en este increíble programa que es Sin Censura, en esta gran trinchera de la verdad. Yo los invito a que me sigan en @BethCastillo con @O. Estamos por ahí en Twitter, TikTok, en Facebook. Ahora también ya tengo mi canal de YouTube donde hago videos de la IFA. Y pues les mando un saludo a todas y a todos, a mi querida Laura y a ti. Muchas gracias por estar haciendo esta gran labor, mi querido Vicente. Juntos somos más fuertes, mi querida Beth Castillo. Y mi querida Laura Ceballos, ¿por qué no cerramos invitando también a la gente a tus trincheras? Muchas gracias, y sí, de verdad, qué honor estar con estas mujeres tan increíbles que están siempre al día con todas las noticias. Un abrazo a mi querida Beth, y yo estoy en Sin Línea MX a las 11 de la mañana todos los días cuando no tengo que salir, y estoy en Laura Ceballos Sin Línea MX en el Facebook y en Twitter como @CeballosLaura. Muchísimas gracias, Vicente, y pues ahora sí que a la orden siempre. Muy bien, les mando un abrazo, gracias a Laura Ceballos, gracias a Beth Castillo y gracias al equipo de Sin Línea MX por esta sociedad como la que tenemos con la revista Polemón, que beneficia, creo yo, a nuestras audiencias. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube
Envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.